Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a la tercera parte de sustancias vitales, platicando de los líquidos orgánicos o Yin-Ye. Espero sea de su agrado. Y comenzamos. Como habíamos mencionado anteriormente, la medicina china funciona el cuerpo y la mente como el resultado de la interacción de ciertas sustancias vitales. O sea, todo viene del chi, ¿sí? Sin embargo, aunque todo es chi, el chi se puede presentar en distintos estados de sustancialidad. Y entonces, algunas materias son muy etéreas y otras son muy inmateriales o completamente inmateriales, como pudiera ser el Shen. Todas juntas, todas estas sustancias constituyen la antigua visión de la China con respecto a lo que es el cuerpo y la mente. Ok, entonces las sustancias vitales en la medicina china son el Shen, que es el espíritu, la mente, la conciencia, el conocimiento, ¿sí? Que por cierto se aloja en el corazón. El Qi, que hemos hablado ya mucho del Qi, el Qi que es todo, sin embargo se presenta en distintos estados de sustanciabilidad y entonces proporciona la energía, el movimiento, etcétera. La sangre, que ya es muy material, siempre va con el chi, nutre, alimenta, acompaña el chi. La esencia, que es nuestra configuración de fábrica, lo que papá y mamá pusieron al momento de la concepción. Y de esto pueden depender muchas cosas como nuestra constitución, si somos altos, bajos, gordos, delgados, etc. Se aloja la esencia en los riñones y tiene muchísimo que ver con cómo somos. Y finalmente, y lo que no es nuestro tema de hoy, los líquidos orgánicos, ¿sí? Todo lo que fluye por nuestro cuerpo de manera líquida, el sudor, las lágrimas, líquido sinovial, etcétera, lo estaremos comentando esto con bastante detalle. Ok. Todos los líquidos orgánicos se originan a partir de los alimentos y ahí el vaso ayuda a transformarlos y a separarlos, ¿sí? Los separa por un lado en una parte clara que sube al pulmón y que extiende parte de ellos por la piel y envía la otra parte abajo hacia el riñón. ¿Ok? Entonces los líquidos entran por el estómago, el vaso los sube al pulmón y el pulmón los extiende por la piel y una parte hacia el riñón. Ahora, aquí vamos a estar hablando mucho de estas separaciones, ¿sí? Y se van a hacer como si fuera un destilado. Se va a estar separando en una parte limpia, por decirlo de una manera, y una parte sucia. Entonces, en este caso, la parte sucia baja al intestino delgado y se separa otra vez. Y de esta nueva separación, la parte clara va a la vejiga y la parte turbia va al intestino grueso. Y ya en el intestino grueso se absorbe una parte y otra se va a desechar. Y bueno, la parte que va a la vejiga transforma y separa otra vez los líquidos y la parte pura fluye hacia arriba y sale al exterior del cuerpo como sudor y la parte impura fluye hacia abajo y se transforma en orina. ¿Ok? Entonces, el correcto movimiento de las partes corre a cargo principalmente del vaso. Pero al pulmón se le llama la fuente superior de agua, ¿sí? Porque veíamos que el pulmón va a mandar el agua a que humedezca los órganos y permita algunas funciones del cuerpo. Y al riñón se le va a llamar la fuente inferior de agua, porque también va a contribuir muchísimo a las funciones del organismo
a través de estos líquidos orgánicos. ¿Okay? Aquí lo podemos ver en este esquema, ¿sí? Nos damos cuenta que todo inicia en el vaso, obviamente en el estómago a la hora de la ingestión de los alimentos. Luego el vaso manda a los pulmones, el pulmón manda esta agua a la piel y a las mucosas, ¿sí? Y aquí intervienen los 3 yaos, el triple calentador. Entonces, la función que va a hacer desde el pulmón con los líquidos, el yao superior se le va a llamar la niebla, el yao medio se le va a conocer como el estanque fangoso y al yao inferior como el foso de drenaje. Y esto debido a el destino que van a tener estos líquidos orgánicos que iniciaron en el vaso estómago. Ok, esto fue la parte pura que subió, pero una parte baja al intestino delgado, y en el intestino delgado se hace una nueva separación. Entonces, si empezamos con la parte pura, ¿sí? Esta parte pura se va a la vejiga, y de la vejiga la parte impura se va a convertir en orina, y la parte pura va a estar interviniendo con el riñón y con el yao inferior. Ok, de esa separación en el intestino delgado de puro y impuro, lo impuro se va al intestino grueso, ¿sí? Y en el intestino grueso una parte se reabsorbe, ¿sí? Y otra parte ya se elimina como heces, ¿ok? Y bueno, aquí lo vamos a ver un poco más resumido. Entonces, hablamos de 3 separaciones a manera de un alambique o de un destilador, ¿sí? Estas separaciones, en la primera separación entra el alimento y el vaso lo transforma. La parte pura asciende a los pulmones difunden gran parte del yin-ye por la piel y el resto desciende hacia los riñones. Y de la parte impura desciende el vaso hacia el intestino delgado. ¿Okay? En la segunda separación, como habíamos visto, el intestino delgado se separa nuevamente en una parte pura y en una parte impura. La parte pura va del intestino delgado hacia la vejiga y la parte impura va del intestino grueso, que se reabsorba una parte del agua y la otra parte se evacúa en forma de heces. Y en la tercera separación, la vejiga separa los líquidos que le llegan en 2 partes. Aquí el yang de riñón le va a ayudar a la vejiga a darle fuerza para separar los líquidos y a transformarlos. De esta transformación va a salir otra vez una parte pura que fluye hacia arriba y forma el sudor que sale al exterior del cuerpo, y una parte impura que desciende y forma la orina. Entonces tenemos el ciclo desde la ingestión en el estómago hasta la expulsión de los sobrantes de los líquidos a través de heces, sudor y orina. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a ver cuál es la relación de los líquidos orgánicos con cada uno de los órganos internos de acuerdo a los conceptos de la medicina china. Y vamos a empezar por el vaso. El vaso es el órgano más importante en la fisiología y la patología de los líquidos orgánicos. Como vimos, es donde se inicia todo y comienzan las transformaciones. Controla la transformación inicial y la separación en partes pura e impura. Y el vaso siempre es tratado en cualquier tipo de desorden de líquidos orgánicos. Y aquí les puedo poner un ejemplo. Un edema, una hinchazón, siempre va a ser una acumulación de líquidos orgánicos. Entonces, para tratar el edema va a ser muy importante que tratemos el vaso. ¿Por qué? Porque nos va a servir como un regulador de los líquidos orgánicos. De ahí la importancia también del vaso, ¿no? Ahora el pulmón. El pulmón, como vimos, controla la dispersión de líquidos orgánicos, ¿sí? Y de la parte pura manda estos líquidos por debajo de la piel, ¿sí? Y por los músculos, y esta es
digamos, la función dispersante del pulmón. Por eso decíamos que se le llama la fuente de agua superior al pulmón, ¿sí? Porque manda toda esta agua por debajo de la piel y a los músculos y irriga todo esto, ¿no? El pulmón manda parte de los líquidos hacia el riñón y hacia la vejiga. A esto se le llama la función de descenso del pulmón. O sea, una parte la manda por debajo de la piel, irriga, y la otra parte la manda al riñón y a la vejiga, ¿sí? Entonces también se le dice al pulmón que regula las vías del agua. Ahora, dijimos que va a mandar una parte hacia el riñón y a la vejiga, y entonces platicamos del riñón. El riñón lo que va a hacer con estos líquidos orgánicos es que los vaporiza y va a enviar una parte al pulmón para humedecerlo y prevenir que esté muy seco, ¿sí? El yang de riñón va a tener las siguientes funciones. 1. Proporciona calor para que el vaso transforme los líquidos orgánicos. Y por eso cuando hay una insuficiencia de yang de riñón, hay una insuficiencia de yang de vaso y por lo tanto hay una acumulación de líquidos. Y de aquí lo que les decía, que una acumulación de líquidos puede verse representada como un edema, como una hinchazón. E incluso la gente con kilitos de más, también en gran parte se debe a una acumulación de líquidos. Okay. Otra función del yang de riñón es que ayuda al intestino delgado a separar los líquidos, otra vez en una parte pura y en una parte impura. Proporciona el chi a la vejiga para transformar precisamente este chi y estos líquidos orgánicos. Y finalmente le ayuda al sanyao a transformar y a excretar los líquidos. Ya habíamos visto que el sanyao va a tener que ver tanto el superior como el medio como el inferior a la distribución y a la transformación y a la excreción de los líquidos. ¿Okay? Ahora, si platicamos de la vejiga, ya habíamos visto que recibe una parte de los líquidos orgánicos y la vejiga va a separar los líquidos que recibe otra vez en una parte pura y en una parte impura, y excreta la orina por el poder de transformación del chi. ¿Ok? Bien. Entonces, platicábamos del sanyao y de sus funciones. Entonces, el sanyao va a ayudar en la transformación, el transporte y la excreción de todos los líquidos orgánicos en todas las etapas. O sea, va a estar metido en todo el sanyao. El superior le va a ayudar al vaso a dirigir los líquidos puros hacia arriba y al pulmón a dispersarlos por el espacio debajo de la piel, y de ahí que se le llame o se le compare con la niebla al yao superior. El yao medio lo que va a hacer es que le va a ayudar al estómago en su función de agitar los líquidos y dirigir la parte impura hacia abajo. Entonces, el yao medio se le compara con un estanque fangoso, ¿sí? Así es una referencia a la función del estómago de descomponer y de madurar, ¿sí? Los alimentos, los líquidos, todo lo que llega al estómago. ¿Okay? Por eso lo comparan con un estanque fangoso. Y el yao inferior le ayuda al intestino delgado, a la vejiga y al riñón en sus funciones de transformar, separar y excretar los líquidos. Entonces, este yao inferior se le compara con un foso de drenaje. Claro, porque se va a encargar básicamente de la eliminación. ¿Ok? Bien. Ahora, estamos hablando de líquidos orgánicos y vamos a empezar a clasificarlos, porque hay dos tipos de líquidos orgánicos. Los fluidos, que es a lo que les vamos a llamar hin, y los líquidos, que en chino se llaman ye. Entonces van a ser el hin, los fluidos, y el ye, los líquidos. ¿Y cómo son estos? Bueno, primero hablamos de los fluidos, que son el hin. Son claros,
como las lágrimas, son ligeros, son transparentes como el agua, circulan con el chi defensivo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del wei chi? Bueno, circulan con este chi defensivo en el exterior, por la piel y por los músculos. Cuando digo en el exterior, quiero decir que no van por los vasos sanguíneos ni van con los meridianos, ¿sí? Se mueven relativamente rápido y están bajo el control del pulmón. El pulmón los extiende por la piel, por todo el cuerpo, y del yao superior, que controla la transformación y el movimiento hacia la piel. ¿Cuál es la función de estos fluidos yin, fluidos claros, transparentes? Es precisamente humedecer y parcialmente alimentar la piel y los músculos, ¿sí? No tendríamos esta flexibilidad si no tuviéramos la humedad que nos dan estos fluidos yin. Son exudados como el sudor y también se manifiestan como lágrimas, saliva, mucosidad, ¿sí? Y otra función importante de los fluidos es llegar a ser un componente de la parte fluida de la sangre, ¿sí? O sea, estos fluidos yin van a formar parte de la sangre, ¿sí? Y van a darle precisamente fluidez a la sangre para evitar que se coagule o que se atore, que se concentre, ¿sí? Entonces le van a dar fluidez a la sangre, la van a hacer que corra mucho mejor en su movimiento, obviamente con la ayuda del chi nutritivo. ¿Ok? Bien. Y los otros son los líquidos Ye, ¿sí? Estos son más turbios, pesados, más densos. Estos circulan con el chi nutritivo en el interior, o sea, estos iban en el interior de los vasos sanguíneos y en el interior de los meridianos. Se mueven relativamente despacio, están bajo control del vaso y del riñón y para su transformación, y del yao medio e inferior para su movimiento y su excreción. ¿Ok? La función también es humedecer, pero en este caso las articulaciones, ¿sí? Con los Ji humedecíamos los pulmones, humedecíamos los músculos, etc. Y con el Ye vamos a humedecer las articulaciones, la espina dorsal, el cerebro y la médula de los huesos. Y además lubrican los orificios de los órganos de los sentidos, es decir, los ojos, los oídos, la nariz y la boca. ¿Okay? Muy importantes también los líquidos Ye, ¿sí? Aquí tenemos como ejemplo el líquido sinovial en la articulación y pues veíamos que una de las funciones es precisamente lubricar las articulaciones. ¿Okay? Bien. Ahora, ¿cuál es la relación entre el chi y los líquidos orgánicos? Pues bien, el chi transforma y transporta los líquidos, o sea, provoca el movimiento de los líquidos, el chi. ¿Okay? También mantiene a los líquidos orgánicos en el interior, al igual que a la sangre, ¿sí? Sobre todo el chi de vaso. Y el chi produce los líquidos orgánicos y estos contribuyen a la nutrición del mismo chi. ¿Ok? Y también, cuando el chi es insuficiente, los líquidos se derraman en forma de sudor, ¿sí? Entonces, el chi también ayuda a la excreción de los líquidos orgánicos a través del sudor. Muy bien. Ahora bien, ¿cuál es la relación entre la sangre y los líquidos orgánicos? Pues bien, tiene una relación de nutrición. Hay una nutrición mutua entre líquidos y sangre. La sangre va a nutrir los líquidos y los líquidos van a nutrir a la sangre. Los líquidos orgánicos rellenan la sangre y la hacen más fina para que no coagule o se estanque, lo que mencionábamos hace un momento. Y la sangre puede nutrir y suplir los líquidos orgánicos. O sea, que en un determinado momento los líquidos orgánicos pueden suplir a la sangre y la sangre puede suplir a los líquidos orgánicos. Son
intercambiables, digamos, claro, en cierta medida, según lo requiera el cuerpo o según la circunstancia de alguna patología. ¿Okay? Esa es la relación entre la sangre y los líquidos orgánicos. Y ahora bien, ¿cuál sería la patología? ¿De qué se pueden enfermar los líquidos orgánicos? Bueno, principalmente pueden sufrir de insuficiencia de líquidos orgánicos o de acumulación en forma de edema o fluidos. De insuficiencia de líquidos orgánicos, pues el ejemplo más palpable sería una deshidratación, ¿sí? Cuando estamos deshidratados, obviamente tenemos insuficiencia de líquidos orgánicos. También en algunas situaciones de calor, un exceso, por ejemplo, de yang, nos trae una insuficiencia de líquidos orgánicos y nos lleva a una sequedad. Y como decíamos, la acumulación, edema, flema, fluidos, etc. De esto se pueden enfermar los líquidos orgánicos. ¿Ok? Y bueno, este es cortito, con esto terminamos. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta luego.